No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. Las reuniones que no existieron, esas reuniones que en teoría, o según dijo el ministro del Interior Marlaska, no existieron entre Leire Díez y Mercedes González, la directora general de la Guardia Civil, resulta que sí existieron. Mercedes González ha acabado reconociendo que se reunió con la conocida como fontanera del Partido Socialista. Reconoce, por tanto, lo que ahora había negado. Envió ayer un comunicado en el que dice que recuerda al menos 2 encuentros. La UCO, la propia Guardia Civil, llegó a decir que fueron 3, según consta en el sumario del caso. El ministro del Interior, Grande Marlaska, había llegado a afirmar que la directora no había tenido ninguna relación con Leire en términos de ningún tipo. En el comunicado que conocimos, ya digo, anoche, a última hora, lo que dice Mercedes González es que nunca habló con ella de investigaciones sobre el Partido Socialista. Según su versión, la última versión, la que conocimos ayer, dejaron de verse cuando Leire le pidió reincorporar a un comandante. Dice Mercedes González que primero se reunieron porque Leire le pidió trabajo para ella y luego hizo lo mismo para terceros. En concreto, le habló del comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por estar presuntamente a sueldo de Aldama. Le pidió que volviera y, según su relato, ella se negó. Asegura que a partir de ahí ya no hubo más reuniones. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Mercedes González admite pues las reuniones que ha negado todo este tiempo el ministro del Interior. Lo que hace es negar la tesis de la UCO. Lo que asegura ahora es que nunca hizo una gestión para Leire Díez y que jamás, dice, participó en una operación contra la UCO o para interferir en alguna de sus investigaciones. El gobierno ya matizaba ayer, admitía que hubo encuentros, según el Ejecutivo, informales y que la directora de la Guardia Civil ejecutó las órdenes que Leire le pidió. Para ellos, la prueba está en que esas investigaciones siguieron su curso. Marlaska insistía por la mañana en su profesionalidad. Soy absolutamente conocedor de la lealtad a lo que es realmente la legalidad, a lo que es un Estado de Derecho de la directora de la Guardia Civil, y no solo el respeto al trabajo, en este caso de la UCO, no solo el respeto, sino respeto y respaldo. Lo que quiere investigar ahora la Guardia Civil son las cuentas, los movimientos bancarios del PSOE y del PSC. Ha pedido acceso a esos movimientos de los años 2024 y 2025, o sea, los años en los que Leire Díez habría desplegado las maniobras de desinformación. La UCO ha solicitado también al juez que recabe de la agencia tributaria disposiciones en efectivo, bienes, muebles o inmuebles del PSOE y del PSC en esos años, con el argumento de que ayudara a esclarecer los hechos. Piden también el detalle de las relaciones comerciales que tuvieron con un grupo empresarial que se dedica a la publicidad. Su sospecha es que pudo ser el cauce que utilizó Ferraz para pagar 20.000 euros a un diario digital vinculado a Leire Díez. Un diario que publicaba, según la investigación, los audios que ella grababa. Bueno, el sumario de la causa al que tuvo acceso la SER revela la cantidad de frentes que tenía abiertos Leire Díez, la cantidad de cosas en las que estaba a la vez. Entre los documentos requeridos hay, pues, prácticamente una guía sobre su propia trama, una especie de diario que recoge su lista de iniciativas, por llamarlo así. Pedro Jiménez. La UCO intervino a Leire Díez, el diario, con sus andanzas y actuaciones para conseguir información de los casos que afectaban a PSOE, gobierno o empresarios bajo la lupa de la justicia para poder torpedearlas. La pluralidad de objetivos requería hacer balance y seguimiento, y entre esas anotaciones hay un documento denominado Relato de las cloacas del Estado, otro con el epígrafe Informe de situación. Ofrecen una panorámica de lo que tenían entre manos, sus intentos de negociación con Villarejo, Francisco Martínez, para conseguir información a cambio de mejorar su situación procesal mediante acuerdos con la Fiscalía, de buscar nulidades que favorecieran a Ábalos, o el caso del hermano de Sánchez, o las causas de hidrocarburos. Leire anota los incumplimientos, los posibles avances, falta acuerdo con el fiscal, suele escribir. Al final la trama no tuvo éxito. En su intento de paralizar estas causas, los investigados no entraron al trapo porque no se la creyeron. Los casos Ábalos, Begoña Gómez, David Sánchez, Villarejo o Francisco Martínez siguen su curso. Así empieza el viernes, hoy es 5 de junio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El PSOE insiste en desvincularse como organización política de la trama. Lo que pretende el partido es descargar las responsabilidades en la figura de quien en realidad era el hombre que representaba al partido, su secretario de organización, Santos Cerdán, y de la propia Leire Díez. Asegura que el secretario de organización del PSOE actuaba
por su cuenta, no por cuenta del PSOE. Es la tesis del partido. Al resto de dirigentes que aparecen en el sumario del caso por las conversaciones con Leire Díez les defienden. Niegan cualquier tipo de colaboración por parte de la presidenta del partido, que es Cristina Narbona, la directora de la Guardia Civil o el diputado Juan Francisco Serrano. El Ejecutivo insiste en que no hay ninguna prueba que señale al presidente del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, decía ayer que los primeros interesados en llegar hasta el final de la trama son ellos. De ninguna manera. Me remito a las palabras del ministro del Interior, el ministro Marlaska, y como les digo, con total tranquilidad, somos los primeros interesados en que se conozca la verdad. Indudablemente el Partido Socialista es el de la colaboración con la justicia y desde luego, bueno, pues esa es la actitud y la coherencia que establezco. El PP habla de trama de delincuencia de Estado, habla de mafia, pide la dimisión de Mercedes González y de Marlaska. Alma Azcurra. La directora de la Guardia Civil está tardando en marcharse por intentar laminar a sus propios compañeros. El ministro del Interior también, porque ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca. Dicen en Génova que no se creen las explicaciones del PSOE porque de ser así se querellarían contra quienes han usado el nombre del partido para delinquir. A todo esto sigue en marcha el juicio al hermano de Pedro Sánchez y PP, Vox, Hazte Oír y otras 3 acusaciones populares han elevado por sorpresa la petición de cárcel que piden para David Sánchez. La han elevado de 3 a 6 años, el doble. Lo hicieron a última hora, el mismo día en que el hermano del presidente declaraba como acusado. Tanto David Sánchez como el ex líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, negaron las irregularidades en la adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Las acusaciones populares dieron ayer la sorpresa en las conclusiones del juicio, duplicando hasta los 6 años de prisión la petición de pena para David Sánchez después de modificar los delitos que le atribuían. Bien, ¿cuál es la conclusión? Que no se pueden aceptar. Vulnera lo previsto en la ley. La fiscal se oponía, pero el tribunal consintió y aplazó el juicio al lunes para que las defensas puedan prepararse. Pero ayer era jornada además de declaración de acusados. El hermano del presidente aprovechó para explicar por qué dudó en instrucción sobre la ubicación de la oficina de artes escénicas que dirigía. Que no era entendido como una oficina en sí mismo, una oficina física con una ventanilla. Entiendo que es lo que usted quería preguntar, sí, claro, ¿no? Que la oficina no era un edificio, sino una categoría administrativa. Entiendo que sí. Se desmarcó además del nombramiento de su amigo Luis Carrero. Le avisó cuando supo que iban a reforzar el área, pero nada más. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento. Y también declaró Miguel Ángel Gallardo, al que casi todas las populares elevaron la petición de pena a 4 años de prisión. Dijo que la plaza se creó por necesidad del área de cultura, sin nada que ver con Pedro Sánchez. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. La semana que viene se dictará en Badajoz el visto para sentencia. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En Cataluña los profesores vuelven hoy a la huelga después de que ayer el 65% de los docentes rechazara el preacuerdo que habían alcanzado la semana pasada, la Generalitat y los principales sindicatos. Se firmó de hecho hace justo una semana y ahora han decidido volver a echarse a la calle. La consejera se quiere reunir hoy con ellos, pero desde el Gobierno ya adelantan que cumplirán con lo acordado porque los profesores de secundaria sí quieren seguir adelante. Barcelona, Soledad Domínguez. La consejera de Educación, Esther Niubó, ha citado a partir de las 10 de la mañana a los 4 firmantes del preacuerdo, pero el mayoritario en primaria, que es uno de los sindicatos que convocó la consulta para decidir si mantenía o no ese pacto, ya ha adelantado que no van a acudir a la cita porque los profesores les han pedido alto y claro que vuelvan a las calles. No está decidido, sin embargo, ni cuáles van a ser las reivindicaciones a partir de ahora, ni tampoco el calendario concreto de movilizaciones. El pacto ya incluía una mejora sustancial de los salarios y también un calendario para contratar 6.400 profesionales extra en los próximos 4 años. Desde el Gobierno catalán defienden que ellos han hecho su parte, que tienen el aval de 3 de los 5 miembros de la mesa, suficiente, dicen, para seguir adelante con lo pactado. Eso mientras en la Comunitat Valenciana llevan ya un mes de huelga, prácticamente sin clases. Hoy la Consellería vuelve a reunirse también con los sindicatos para intentar desbloquear la situación. La consellera se niega a dimitir, apela al diálogo. Hoy las familias también han sido convocadas a participar a sumarse a los paros y que no lleven a sus hijos a los centros. Radio Valencia, Ana Telens, buen día. Buen día. En cambio, proponen que los docentes sí que acudan a
los centros para paliar un poco los efectos negativos de los paros en los sueldos. Es una manera de mostrar su apoyo a la huelga. Los sindicatos han convocado una concentración a la 1:30 en la Consellería, media hora antes de que comience la mesa presencial con todos los representantes de los docentes. Las últimas mesas han sido telemáticas y solo con 2 sindicatos. Sin embargo, el STE, Comisiones y UGT afirma que Consellería no les ha enviado el documento que tienen que analizar en la reunión de este mediodía. Ayer miles de docentes volvían a recorrer las calles de Valencia otra vez pidiendo la dimisión de la consellera Ortí, pero también del presidente Pérez Llorca. Hablando de colegios, la polémica está en lo que dijo ayer el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, que avivó esa polémica sobre el calor en las aulas. Dijo Mariano de Paco en el pleno de la Asamblea de la Comunidad que el calor puede incluso ser inspirador y que lo que hay que hacer es vestir a los niños con camisetas de manga corta. Luego a las 7:30 recuperaremos el corte y también lo que dijo este consejero y también las reacciones, sobre todo de las asociaciones de familias. Entre tanto, el último episodio de calor ha puesto en alerta a muchos centros públicos. Ayer la ministra de Transición Ecológica, la vicepresidenta Ángesen, anunció en Seremos, el foro que promueve la cadena SER, un plan de climatización para los centros sanitarios y educativos, precisamente dotado con 400 millones. Irá el martes que viene al Consejo de Ministros, Ira Valdés. El próximo martes el Consejo de Ministros aprobará un paquete de ayudas por valor de 168 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y mejorar la climatización en hospitales y centros de salud de titularidad pública, a las que se sumarán posteriormente otros 200 millones destinados a alcanzar los mismos objetivos, pero en centros educativos públicos. Así lo ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Sara Ángesen, en Seremos. Hospitales públicos, nuestros centros de salud, nuestros consultorios locales también públicos, porque vamos a conseguir mejorar la climatización, la refrigeración, el aislamiento. Y en esta misma línea vamos a dar ayudas a colegios y a centros educativos. En total, 368 millones de euros, cuyo reparto territorial se acordará con las comunidades y las ciudades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Energía. En la víspera de la visita oficial del Papa León XIV a España, será mañana, empieza mañana, desde el 6 hasta el día 12. En la serie En el País hoy publicamos encuesta de 40dB sobre el pontificado del Papa y la Iglesia. Una amplia mayoría apoya el rechazo que ha mostrado León XIV a la guerra de Irán, un 70% de los encuestados, y un 80% le pide que modernice la institución y que responda a los casos de pederastia que siguen siendo un lastre a juicio de la gran mayoría de la opinión pública. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Saludamos en Aragón a Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Agustín Padrón. Bienvenido, Agustín. Hola, buenos días. Empecemos, Mónica, con la historia de un jacetano que ha sido el primer ciego que ha bajado del Aneto esquiando. Y eso después de haber hecho cima, de haber subido hasta lo alto de sus 3.400 metros de altura, una ruta de ascensión de 15 horas y después además de superar esos bloques de piedra enormes del Paso de Mahoma. Marc Oller, que así se llama, estuvo acompañado de amigos, de expertos, por ejemplo, uno de ellos es instructor de los grupos de rescate en montaña. Perdió este hombre la visión en el año 2011 de una manera irreversible, pero desde luego no hay reto que se le ponga por delante. Todo el mundo tiene sus limitaciones, yo tengo simplemente una limitación visual y para adelante, querer es poder, ¿no? Si te apetece y te gusta, eres feliz, para adelante. Él esquía, juega al golf, escala y ya piensa en próximos retos. A ver con qué nos sorprende en la próxima. Estaremos atentos. Hace unos días precisamente vimos, a raíz de la polémica con la casita de Bad Bunny, apareció en Idealista un anuncio que decía que se vendía la casita por 1 millón de euros. La casa, el hecho es que estaba situada en una de las calles de Las Palmas de Gran Canaria y ha habido mucha reacción sobre eso, Agustín. Bueno, pues un poco sí. En la calle Fernando Guanarteme, en el barrio de Guanarteme, es un barrio que está pegado a la playa de las Canteras. La casa en realidad no existía. Es un acto de denuncia por aquello de la gentrificación, las viviendas vacacionales, la especulación inmobiliaria. Y decía algo así como que si la casita de Bad Bunny es algo exclusivo, limitado, aspiracional, al final casi como una vivienda en una gran ciudad, como se está convirtiendo últimamente, ¿no? Al final fue retirado de este portal, pero sí llamativo que apareció la famosa casita de Bad Bunny
como para poder comprarla, ¿no? Que estaba allí en Gran Canaria. Y hay un zaragozano que ha dejado de conducir, Mónica, hasta ahí, Sí. bueno, pues vale. Lo que pasa es que ha dejado de conducir con 95 años. Y porque uno de sus hijos le ha dicho que ya era suficiente, ¿eh? 77 años de carnet y, ojo, sin un solo siniestro. Se sacó el permiso de conducir para ir al servicio militar en aviación y para no ser enviado a África. Aprendió a conducir con un camión Reo y desde entonces se ha puesto al volante de un 600, de un 5000, de un SEAT 124, de un Peugeot 308, de un Audi y de un Mercedes. Seguir todo lo que ha conducido es repasar, pues bueno, la evolución económica y automovilística de este país. Ahora que cuelga el carnet, le ha regalado el coche, el último, el Mercedes, a una nieta y ojo, porque con 70 años se sacó también el permiso para poder conducir yates y embarcaciones o tripular. Eso no sabemos desde luego si lo sigue teniendo en vigor o no. Mónica, Agustín, buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día. Hoy, como cada viernes, Pepa Blanes nos trae los estrenos. Alberto San Juan protagoniza La Luz, nueva película de Fernando Franco que indaga en los abusos de la Iglesia y en la hipocresía de las instituciones eclesiásticas. Una confesión, por ejemplo, mayor daño, mayor penitencia. Ya, unos Padre Nuestros. La diferencia es que aquí y ahora estamos hablando de cárcel. Hay terror con uno de los fenómenos del año, Backrooms, un thriller psicológico con Renate Reisbach y Guy Leyeford que produce A24 y que dirige un director salido de YouTube de solo 20 años. Es la película más taquillera de Estados Unidos. Volveré y traeré pruebas. ¿Estáis grabando? Sí. Bien, seguidme. Clark, ¿esto qué es? Es lo que quiero averiguar. Y hay terror de vieja escuela, o más bien parodias de terror de vieja escuela, como Scary Movie, que vuelve a la carga con su sexta entrega para reírse de Hollywood y también del cine de terror. Pero me he hecho de derechas y tengo que ser racista. ¡Ah, tía! Si para mí todos los blancos sois racistas, ¡va en baja! Y ahora que se acerca el Mundial, Netflix estrena México 86, película donde Diego Luna interpreta al tipo que organizó aquel torneo de fútbol hace ya 40 años. En este país merecemos la mejor Copa del Mundo de la historia. Y cerramos con cine indie. Rebuilding es un drama que le da la vuelta al western con Josh O'Connor como un granjero sin rancho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.